Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. No hay nada más reconfortante que unos pancakes recién hechos y que encima sean los más esponjosos que habréis probado nunca, porque mirad solo al cortarlos qué esponjosos se ven. Es que no tienen desperdicio y encima con chispas de chocolate que aún los hace mejores. El mejor desayuno para el Día de Reyes. ¿Queréis saber el truco para unos pancakes mega esponjosos? ¡Empezamos! En un bol grande añadimos harina, azúcar de coco, polvos de hornear, bicarbonato de sodio y sal. Lo mezclamos bien para que quede bien integrado y los ingredientes y cantidades os los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Y vamos ya con los ingredientes líquidos. Empezamos con 2 huevos. Y decirme en comentarios cuál es vuestro truco para unos pancakes de nube. Los batimos bien y los reservamos solo un momento. Y aquí viene mi truco infalible para unos pancakes mega esponjosos. Y es que en lugar de utilizar leche, vamos a utilizar suero de leche o buttermilk. Le vamos a agregar los huevos. Y podéis preparar la buttermilk casera simplemente mezclando leche con una cucharada de limón o vinagre blanco y dejar 15 minutos para que cuaje. Le agregamos también la mantequilla derretida, esencia de vainilla que siempre da un sabor único y vamos a mezclarlo todo bien. Y la acidez del suero de leche o buttermilk es lo que activa los agentes leudantes del bicarbonato y de los polvos de hornear. Así que la reacción química va a ser mejor y por eso nos va a dar una masa mucho más esponjosa y elevada. Y una vez tenemos los ingredientes líquidos bien mezclados, se los vamos a agregar a los ingredientes secos. Vamos a empezar a integrar toda la masa bien y utilizad mejor una espátula porque será más fácil integrar. Y no hace falta que lo mezclemos mucho, solamente hasta que ya no veamos la harina. Y veréis que esta masa es bastante grumosa por la buttermilk cuajada y porque no vamos a sobrebatir la harina. No es la típica masa suave y líquida, pero eso es lo que le da una sensación de nube cuando nos comemos estos pancakes. Y vamos ya a preparar esta delicia. Tengo una sartén engrasada y le voy a agregar un cucharón de la masa. Podéis hacer las medidas más pequeñas, depende de cómo queráis que sean vuestros pancakes. Ya veis que es una masa un poco inusual, pero el resultado también será espectacular. Mirad cómo se expande y cómo se crean las burbujitas en la masa. Aquí os lo he puesto en cámara rápida, tarda un poquito más, como un par de minutos más o menos. La dejamos hasta que ya no nos salgan más burbujas y le damos la vuelta. Tener en cuenta que el primero nunca sale perfecto, y más si es un pancake de los grandes. Lo he limpiado un poquito por los bordes, simplemente he metido la masa hacia adentro, pero mirad qué esponjoso está ya. Y ahora ya lo sacamos y al plato. Y da igual la perfección, lo importante aquí es la esponjosidad. Y seguimos haciendo pancakes. Engrasamos un poco la sartén si nos hace falta y como veis yo estoy utilizando una de hierro. En alguna ocasión ya os he comentado que estoy muy viciada con las sartenes de hierro, son más saludables, duran toda la vida y si están bien engrasadas no se engancha la comida. Y si la masa se nos esparce por fuera, la metemos para adentro o usar una espátula más grande. Yo es que no tengo más grande. Mirad cómo se ha bufado ya. Y ya está listo. No me digáis que no es el desayuno perfecto para los niños y no tan niños para el Día de Reyes. Qué mejor que terminar las fiestas navideñas con estos pancakes tan deliciosos. Aunque ya os digo que os los van a pedir por el resto del año. Para hacerlos aún mejores les añadimos chispitas de chocolate y ya nadie se podrá resistir. Si os está gustando esta delicia de receta, os animo a que le deis un like, os suscribáis al canal y podéis compartir la receta para que más amigos puedan disfrutar de este desayuno. Es que mirad las burbujitas. Y mi cocina huele súper bien.
Una vez listos, les añadimos miel, también podéis añadir jarabe de arce o incluso chocolate derretido o nocilla o Nutella y hasta un poco de nata montada por encima. Eso ya va a gustos y os los dejo a vosotros. Cortamos estas delicias y ya veis que están súper tiernos. Y mirad qué bocado que tienen. Mirad cómo están de blanditos. Es que están súper esponjosos. Mirad cómo se doblan. Y aquí ya os dejo con la última de mis recetas navideñas de este año. Preparad estos pancakes con buttermilk o suero de leche y os aseguro que los llevaréis a otro nivel. Como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.